Chicas y chicos, ¿cómo les va? Bueno, último video que les preparo, ahí les adjunté unos videos con unas demostraciones muy buenas para las dudas que tenían sobre la ley de Faraday y la ley de Lenz. Una aclaración, acuérdense chicos que a mí lo que me interesa es que tengan la parte conceptual. Yo sé que intervienen un montón de fórmulas raras, con integrales, con derivadas. Eso es muy poco probable que se acuerden dentro de un mes de todo eso. Por supuesto que si lo quieren profundizar, háganlo, no les digo que no lo estudien. Lo que me parece más importante es que les queden los conceptos. Entonces, esos videos que yo les puse sobre la ley de Faraday y la ley de Lenz explican los fenómenos muy bien, que es lo que yo quiero que ustedes tengan más en mente y que recuerden que esos fenómenos se producen y que existen y que si los necesitan profundicen con la fórmula. Bueno, un tema que yo les debo es el tema de circuitos RLC. A ver dónde me voy a poner para que vean esto mejor. El circuito RLC, si ustedes se acuerdan de los circuitos en serie de resistencia, los circuitos resistivos, si esto fuera cada uno una resistencia, esto sería un circuito resistivo contra resistencia y lo único que yo tendría que hacer es sumar los valores de resistencia para obtener una resistencia equivalente. Yo he querido tomar este ejemplo de lo que pasa en corriente alterna, con las diferencias que se van a suscitar. Presten atención a esto. Primero, la fuente, ¿cómo la represento? No la represento igual que antes, con una fuente de corriente continua que tiene una rayita larga arriba y una corta abajo, sino que represento una fuente de corriente alterna de esta manera. ¿Ven? Esta tiene 220 voltios y como es alterna, tengo que referirles a ustedes a qué velocidad fluctúa esa tensión. Y es con una frecuencia de 50 Hz o de 50 ciclos por segundo. Esto es lo que ustedes tienen en el enchufe de su casa. 220 volts con una fluctuación de corriente alterna, obviamente, con 50 Hz. A veces se le pone acá CA, se lo vamos a poner para indicar que es corriente alterna. Si no, se entiende por el dibujo que es corriente alterna, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tener una corriente que va a circular por aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si bien la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva yo las voy a medir también en ohms, o sea que voy a tener una resistencia de 100 ohms, una inductancia de 250 milihenrios y una capacidad de 50 microfaradios. Si yo hago los cálculos acá, la resistencia queda como está, 100 ohms, la reactancia inductiva, revisen a ver si están bien los cálculos, queda como 78,54 ohms y la reactancia capacitiva queda como 53,05 ohms. Pero ¿qué pasa? Acá lo que se va a producir, como las reactancias son de naturaleza distinta de la resistencia, acuérdense que cambiaba con la frecuencia, pero una aumentaba y la otra decrecía. Y la otra gran diferencia que hay es que tengo que utilizar ahora una representación vectorial, porque la resistencia la voy a representar horizontal, la reactancia inductiva la voy a representar hacia arriba y la capacitiva hacia abajo. Pero para una determinada frecuencia los efectos inductivos y capacitivos se anulan entre sí, es decir que me va a quedar un efecto neto inductivo de 25,49, como si solamente tuviera una reactancia inductiva de la diferencia entre la capacitiva y entre la inductiva y la capacitiva. Es decir, si yo resto la reactancia inductiva menos la capacitiva, me queda 25,49. Y tengo que hacer una representación vectorial, donde estoy representando la resistencia en el eje de las X y la reactancia en el eje de las Y. Si hay un predominio inductivo, como en este caso, hacia arriba, porque hacia arriba se representa la inductiva, y hacia abajo se representa la capacitiva. Y así obtenemos la impedancia, que tiene en cuenta resistencia y reactancias, y se calcula de esta manera. ¿Ven? Porque es por la ley de Pitágoras, es decir, por el teorema de Pitágoras, 100 al cuadrado más esta diferencia elevada al cuadrado y me queda 103,20 ohms, la impedancia, que es esa Z,
con un ángulo φ que se calcula como el arco tangente de xl menos xe sobre r, que es de 14,3 grados. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Les cuento. Esto significa, como este es un circuito predominantemente inductivo, que la tensión y la corriente están desfasadas. Tampoco me interesa que vayan a profundizar este concepto demasiado si no lo entienden, pero simplemente es un ejemplo nada más que en la corriente alterna suele estar el voltaje y la corriente desfasados, no así como ocurre en la corriente continua, que tensión y corriente siempre están en la misma fase. ¿Qué quiere decir que está desfasado? Y un fenómeno que les puede llamar la atención, yo voy a tener la forma de la tensión, que tiene una forma senoidal obviamente, pero que la corriente está atrasada, va a venir como detrás, desfasada. ¿Cuánto desfasada? 14,3 grados. Es decir, que acá si esto representa 2pi, ¿cierto? 360, acá este desfasaje quiere decir que la corriente va a empezar a ascender, digamos, en el tiempo, una vez que hayan transcurrido esos 14,3 grados, o el tiempo equivalente, ¿sí? Acuérdense que acá yo tengo la representación tanto del tiempo, está relacionado, ¿cierto?, con el ángulo. Es un concepto simplemente que quiero que tengan, que es que esto es lo que cambia en los circuitos de corriente alterna respecto de los circuitos de corriente continua. No vamos a profundizar más en esto porque con esto ya quedamos incluso hasta fuera del alcance del libro que ustedes tienen. Porque hay un circuito RLC, pero está analizado de otra forma. Esto es lo que me faltaba por decirles, y además de que hay un ejercicio que ustedes tienen en el modelo de examen que va a llegar hasta este punto, ¿sí? O sea, hasta este punto es lo que vamos a tomar, ¿de acuerdo? Bueno, hoy tenemos la última clase, así que cualquier duda que tengan, si no alcanzan a ver este video, lo verán después, me mandan por los foros las dudas que tengan, ¿ok? Bueno, les mando un abrazo y nos vemos hoy esta tarde.